El objetivo del alegato de clausura es ayudarle al tribunal a armar el rompecabezas de toda la información que se ha producido en juicio. Se dice que un buen alegato de clausura es un proyecto de sentencia. Por lo tanto, debe ser altamente argumentativo, definitivamente congruente, lógico y persuasivo. De lo contrario, usted perderá credibilidad. En el alegato de clausura, usted debe valorar la totalidad de la prueba que se ha producido. Deberá señalarle al tribunal los hechos que han quedado demostrados y los medios de prueba con los cuales se han probado. Además, deberá exponer los argumentos jurídicos necesarios, su interpretación de las normas aplicables o la forma de integrar las mismas. La estructura que se propone para los alegatos de clausura es la siguiente. Primero, iniciar repitiendo su tema y exponiendo de manera sintética su teoría del caso. Segundo, debe mencionar las proposiciones fácticas que demostró en juicio, los medios de prueba con los cuales demostró las mismas y las razones por las cuales esos medios de prueba merecen credibilidad. Si se trata de pruebas indirectas, recuerde establecer la relación lógica entre el indicio demostrado y la proposición fáctica que debe de presumirse a partir de dicho indicio, y explicarle al tribunal cómo se adminiculan los distintos indicios que han quedado probados. Finalmente, debe usted cerrar con una petición concreta para el tribunal. Recuerde repetir su tema a lo largo de su alegato y usar recursos como las preguntas retóricas, las analogías, las trilogías, entre otros. Usted puede exponer los argumentos para combatir la teoría del caso de la defensa en el alegato de clausura o al replicar el alegato de clausura del defensor. Por regla general, se recomienda hacerlo en la réplica para aprovechar su alegato de clausura para persuadir al tribunal respecto a la prueba y fundamento legal de su teoría del caso. Veo que está listo, señor Ministerio Público. Por favor, exprese sus alegatos de clausura si es tan amable. Gracias, su señoría. Miembros del tribunal, al inicio de este juicio y a través de mi alegato de apertura, se plantearon las siguientes interrogantes de fondo. Si Gilberto, desde que se estacionó hasta que impactó a Ernesto, estuvo consciente de su ubicación. Además de que si antes del impacto y teniendo en todo momento a la vista a Ernesto, después de echar reversa, aceleró y lo atropelló con la parte frontal de su camioneta, encontrándose la víctima sobre la banqueta. En este momento, dichas interrogantes han quedado perfectamente esclarecidas en razón de que la prueba que ustedes pudieron presenciar fue contundente y determinante para dar por cierto, primero, que Herrera Ortiz nunca perdió de vista a Ernesto al momento de los hechos. Al respecto, los testigos presenciales, Fernando López Morales y Fernando López Álvarez, sostuvieron en audiencia pública y de viva voz que Gilberto, conduciendo su camioneta Nissan color gris, se estacionó a la altura del 122 de la Ramírez Calderón y discutió no solo con Ernesto, a quien vio perfectamente parado sobre la acera a centímetros de la parte frontal de su camioneta, sino con él y con su hijo. Esta información, apreciada de acuerdo a las máximas de la experiencia y al conocimiento común, ordinario y normalmente aceptado por las personas, indican que antes de que el acusado diera marcha al vehículo de reversa, tuvo un contacto visual con la víctima y los propios testigos, sin que se haya pronunciado durante todo el juicio, información alguna para poder deducir que en las condiciones del evento que nos ocupa, Gilberto Herrera Ortiz pudiera distraerse. De hecho, por necesidad, estaba muy atento a todo lo acontecido a su alrededor. Aunado a ello, se suma lo dicho por Gilberto, quien al responder a las preguntas de esta fiscalía, aceptó ante ustedes el haber llegado al 122 de la calle Ramírez Calderón, conduciendo su camioneta, discutir con Ernesto, a quien observó parado sobre la acera y sobre todo frente a él. Por otro lado, señores jueces, esta fiscalía también logró probar que Gilberto realizó maniobras previas al impacto que determinaron su firme intención de atropellar a Ernesto, ya que al momento en que éste se paró frente a su camioneta, se echó de reversa, aceleró y lo impactó
al estar éste sobre la acera. Siendo que jamás se demostró motivo alguno distinto al de tomar impulso para acelerar y atropellarlo, como pudiera ser huir de algún peligro o esquivar algún obstáculo. Porque si esto hubiese sido su intención, al dar marcha atrás, no lo hubiera hecho en línea recta, sino hubiera girado a cualquier lado para poder tomar la vía de circulación. Menos aún, hubiera iniciado su marcha hacia adelante, porque ahí se encontraba un domicilio y la huida sería materialmente imposible. Esta conclusión es el resultado lógico de la afirmación que hizo el propio acusado, quien confirmó en audiencia haberse echado de reversa en línea recta, haber acelerado la camioneta que conducía y haber golpeado con la parte frontal de esta a Ernesto, quien se encontraba en el mismo lugar en donde segundos antes habían discutido. Hecho que se fortalece con los atestos de Fernando López Morales y Fernando López Álvarez, quienes sin titubeos, con total sinceridad y al estar muy de cerca de la camioneta, advirtieron cómo es que inmediatamente después de discutir, Gilberto se echó para atrás en línea recta, precisamente cuando Ernesto se encontraba frente a él, para luego acelerar, subirse a la banqueta y atropellarlo. Siendo en este caso totalmente lógico y coherente concluir que si discutió con él, lo vio parado frente a su camioneta, se echó de reversa, aceleró sin tener motivo para ello y lo impactó de frente, la única intención era la de atropellarlo, pues previo a ello, Gilberto sabía dónde se encontraba, lo tuvo a la vista al acelerar de frente y lo impactó al estar sobre la banqueta, precisamente con la parte frontal de su camioneta. Dando mayor fuerza a esta afirmación, señores jueces, destaca la serie fotográfica que ante ustedes fue exhibida, en la que se pudo apreciar directamente la presencia de rastros hemáticos en la parte frontal de la camioneta que le fue asegurada a Gilberto Herrera por los agentes de vialidad Pedro Alvarado y José Maldonado, tal y como en audiencia ambos lo manifestaron. Rastro hemático cuyo perfil genético, de acuerdo a la pericial desahogada, a cargo de la doctora Carla Hernández Chávez, experta en genética y con reconocimiento internacional y especialidad en la materia, coincidió con el perfil genético de la víctima. Datos, pues, que relacionados con las lesiones en rodilla y estómago, que le fueron determinadas a Ernesto a partir de la pericial del médico, permiten concluir que efectivamente el impacto se produjo con la parte frontal de la camioneta y por ende estaba dentro de su campo de visión, la que además es natural cuando se conduce hacia adelante. Así, se pudo apreciar cómo este impacto frontal ocasionó que Ernesto cayera al suelo, golpeándose la parte posterior de la cabeza, fracturándose la base craneal y parietal, generándose un edema y hemorragia severa, para después morir. Lesiones mortales que fueron corroboradas en juicio con la pericial a cargo del doctor Oliverio Portillo del Real, versado en la materia y quien respecto a la necropsia en particular, pudo concluir que la muerte fue a consecuencia de tal fractura y que las circunstancias lógicas coinciden con la forma y objeto en que Ernesto fue impactado. Pues como ya ha quedado demostrado, de la exhibición y descripción del pantalón de mezclilla, en juicio, se probó lo anterior en base a los vestigios encontrados en este, sobre todo, las rasgaduras y las manchas de polvo. Cabe mencionar que la defensa trató de plantear en todo momento un accidente, a partir de la simple mención, jamás acreditada pero sí desvirtuada, de que el acusado nunca vio a la víctima, ya que de los medios de prueba deshogados, específicamente los atestos de Fernando López Morales, Fernando López Álvarez y del propio dicho del acusado, se estableció de forma clara que Gilberto sabía perfectamente que Ernesto se encontraba parado en la banqueta, que antes del impacto se echó en reversa en línea recta para luego acelerar, atropellando a Ernesto con la parte frontal, deduciéndose así, por sentido común, que lo vio al momento de arrollarlo y por tanto que tuvo la intención de hacerlo. No pasa desapercibido la aceptación de Gilberto respecto a los problemas previos que tuvo tanto con Ernesto como con Fernando López Morales y Fernando López Álvarez, aceptación referente a una pelea previa que concluyó con la amenaza textual: esto no se va a quedar así, me la van a pagar, y misma que se suscitó a consecuencia del enojo y golpes que Gilberto profirió en contra de López Morales, situación que de forma contundente y que al ser relacionada con los hechos y circunstancias del atropellamiento, refuerzan la intención pensada de proferirle un mal a Ernesto.
En ese sentido, la única conclusión lógica que se verificó en este juicio es que si Gilberto vio frente a él a Ernesto, se echó de reversa, arrancó, aceleró viéndolo, lo impactó con la parte frontal de su camioneta en rodillas y estómago, la única intención que tenía era la de proferirle un mal e incluso la muerte. Finalmente, miembros de este tribunal, el evento letal que da origen a este juicio indudablemente está situado en tiempo y espacio, básicamente por los testigos Fernando López Morales y Fernando López Álvarez, así como las periciales, tanto en criminalística de campo como en genética, y las deposiciones de los agentes de vialidad. Pruebas ellas que verifican que efectivamente el día 22 de agosto del 2009, a las 16 horas, frente al domicilio ubicado en el número 122 de la calle Ramírez Calderón de la colonia San Felipe, Gilberto atropelló y privó de la vida a Ernesto. Por tanto, señores jueces, después de presenciar y valorar cada una de las pruebas a las que he hecho referencia y que se obtuvieron con estricto apego a las reglas procesales de investigación, es decir, prueba lícita y que fue incorporada al juicio en la forma establecida para ello, resulta justificada la condena solicitada por este Ministerio Público en contra de Gilberto Herrera Ortiz por el delito de homicidio doloso de quien en vida llevara el nombre de Ernesto Medina López. Es todo, señoría. Nadie puede querer lo que no conoce. Al inicio de este juicio hacíamos referencia a esta frase, queriendo destacar si en el presente caso el Ministerio Público no demostraba que antes de impactar con su vehículo al señor Ernesto Medina, el acusado lo estaba viendo, sabía dónde se encontraba exactamente parado antes de impactarlo, por ningún motivo este tribunal podía condenarlo como responsable del delito de homicidio doloso. Ahora, una vez desahogada la prueba del Ministerio Público, se confirma esa afirmación. Es muy claro que el Ministerio Público no presentó un solo medio de prueba que demostrara de manera directa o indirecta que antes de impactar con el vehículo al señor Ernesto Medina, mi representado sabía dónde estaba ubicado el señor Medina desde que inicia su marcha hacia adelante. Y la frase a la que hemos venido haciendo alusión, nadie puede querer lo que no conoce, es muy emblemática en el presente caso porque la lógica más elemental nos dice que si yo quiero matar a alguien, privarlo de la vida, atropellándolo con mi vehículo, necesariamente tengo que saber dónde está parada esa persona y por lo tanto necesito estarla viendo, porque si no, ¿hacia dónde dirijo el vehículo? Este es un presupuesto necesario, que la frase lo representa muy bien. Su señoría sabe que el presupuesto de la intención, del querer un resultado, es conocer el hecho típico. E insistimos, nunca fue demostrado por el Ministerio Público, quien desde luego tiene la carga o tenía la carga de hacerlo, tratándose de un elemento del delito. Veamos, el Ministerio Público nunca nos presentó una prueba directa de que mi representado hubiera visto al señor Ernesto Medina antes de impactarlo. Pues la única prueba directa que existe de ello, o que pudiera existir de ello, tratándose de un elemento absolutamente subjetivo, es que en este juicio, o probablemente con anterioridad, Gilberto hubiera aceptado que lo vio. Pero en todo momento durante este juicio, y ustedes vieron la convicción con la que lo dijo, la credibilidad que merece su manifestación, porque está corroborado con otros elementos, entre ellos por lo dicho por su esposa. Y él no lo dijo una vez, lo dijo 2 veces, de manera espontánea la primera, ustedes recordarán, y después a preguntas de esta defensa. No tenía ni idea
dónde estaba ubicado el señor Ernesto Medina. La pregunta fue, ¿había alguna persona, viste alguna persona cuando volteaste para avanzar hacia adelante? No había nadie, lo único que yo vi fue la calle. Esto incluso lo corrobora su esposa, quien tampoco vio dónde estaba parado el señor Ernesto Medina antes de que se escuchara el impacto. Y eso que ella iba del lado del copiloto, es decir, del lado derecho, donde al parecer, como lo mencionaremos más adelante, se da el impacto entre el vehículo y el señor Ernesto Medina. Nunca vio a persona alguna, y mucho menos sabía la ubicación de Ernesto Medina, resulta todavía más creíble. Ministerio Público, insisto, nunca presentó una confesión, en pocas palabras, una aceptación de que lo haya visto, o que hubiera sabido dónde estaba parado antes de impactarlo. ¿Qué indicio de probarse permitiría a este tribunal concluir que al menos Ernesto Medina estaba dentro de su campo de visibilidad antes de arrancar el vehículo y antes de impactarlo? Evidentemente que se hubiera demostrado que el impacto se dio de frente, con la parte frontal del vehículo, porque ahí sí, por lógica, se puede concluir que lo tuvo en su ámbito de visibilidad. Pero no presentó un solo medio de prueba que demostrara directamente tampoco que se dio con la parte frontal del vehículo, ni algún otro medio de prueba que acreditara un indicio que a su vez permitiera inferir que el golpe se dio con la parte de enfrente del vehículo. Primero, los testigos que presentó el Ministerio Público, los testigos que presenciaron parte del hecho, Fernando López Morales y Fernando López Álvarez, en el contrainterrogatorio, ustedes recordarán, sus señorías, que ambos reconocieron que nunca vieron el momento exacto del impacto. Los dos lo reconocen. Fernando López Álvarez lo reconoció muy claramente en el contrainterrogatorio, cuando se lo preguntamos. Señor, ¿usted no vio el momento del impacto? ¿Cuando le impacta el vehículo? No. Si no lo vio, no puede saber ni siquiera con qué parte se pudo haber dado el impacto. Y recuerden por qué no lo vio Fernando López Álvarez. Porque él mismo reconoce que está en la parte de atrás y que cuando supuestamente se da el impacto, le está tapando la visibilidad el vehículo que conducía Gilberto. De hecho, si el impacto se hubiera dado de frente, con la parte frontal del vehículo, Fernando López Morales lo hubiera visto, porque recuerden que él se ubicaba, él mismo lo dice, se ubicaba en la parte más o menos de en medio de la calle. Estaba atrás del vehículo cuando éste se echa en reversa. Y el vehículo se encontraba casi en forma paralela al sentido de la calle. Entonces, insistimos, tomando en cuenta estos dos hechos, la ubicación de Fernando López Morales y la ubicación casi paralela al sentido de la calle, de la circulación del vehículo, es obvio que hubiera estado dentro de su campo de visibilidad y lo hubiera visto que lo golpeaba de frente. Pero él dice aquí, yo no vi en qué momento golpeó el vehículo a Ernesto Medina. Lo mismo podríamos decir del caso de Fernando López Álvarez, que se encontraba más cercano a la banqueta, del mismo lado en que se encontraba su padre. Él tampoco alcanza a ver cómo lo golpean. Si el golpe hubiera sido de frente, de acuerdo a la posición en que se encontraban ambos, él y el vehículo, esto lo hubiera visto y lo hubiera firmado. Desde luego, estos dos testigos no sirven para demostrar que el golpe se dio de frente. Al contrario, creo que de ellos podemos desprender que ese golpe no se pudo haber dado de frente porque ellos, insistimos, lo hubieran observado. Tampoco nos presentó el Ministerio Público alguna prueba que demostrara que presentaba lesiones Ernesto Medina en la parte enfrente de su cuerpo, lo cual también podría ser un indicio que a su vez nos podría llevar a pensar que se le impactó de frente. Este sería un indicio de que el golpe se dio de frente, porque el perito en criminalística declaró, independientemente que la lógica nos dice lo mismo, que cuando una persona va a ser impactada de frente, ella mirando de frente al vehículo, su reacción natural es poner primero los brazos para tratar de hacer una especie de maniobra defensiva y que después
sería, por lo tanto, entonces que sería acorde con esta lógica criminalística encontrar lesiones probablemente en las muñecas, pero después lesiones en la parte frontal del cuerpo. ¿Y qué nos dijeron los médicos forenses? Gregorio, Oliverio. Nunca nos dijeron que encontraron ese tipo de lesiones, ni en las muñecas, ni en el abdomen, ni en la parte frontal de las piernas. Todo lo contrario. Nos dijeron que habían encontrado lesiones en la parte izquierda, pero nunca en la parte frontal. Muy por el contrario, los paramédicos que declararon en este juicio les dijeron a ustedes, sus señorías, que la posición en la que habían encontrado el cuerpo todavía con vida de Ernesto Medina había sido en forma casi perpendicular al sentido de circulación de la calle y que la cabeza, parte del cuello, era la única parte que se encontraba sobre la banqueta. Pero nunca les dijeron que la habían encontrado en la otra posición, que sería la que en un momento dado les permitiera a ustedes inferir que el golpe se había dado de frente cuando arrancó su vehículo. De hecho, la prueba que se ha producido en este juicio, tanto a cargo del Ministerio Público como de esta defensa, ha demostrado hechos que indican que el impacto se dio del lado derecho del vehículo, más o menos entre la parte de la puerta del conductor o un poco más atrás. También recordemos lo que con toda convicción dijo Gilberto y que corroboró su esposa, que el golpe, o de repente, fueron sus palabras, se escuchó un golpe del lado derecho. Y la esposa lo corrobora, dice, escuché un golpe del lado derecho. Cuando le pedimos que precisara exactamente a qué altura escuchó ese golpe, nos dijo que un poco a la misma altura, un poco más atrás de donde ella estaba. El golpe más fuerte. Lo cual también entonces demuestra que el impacto se pudo haber dado de ese lado. La posición que ya hemos mencionado en la que fue encontrado el cuerpo todavía con vida de Ernesto Medina también es indicativa de que el golpe se dio del lado derecho del vehículo. Lo dicho por el perito en criminalística, experto en tránsito terrestre, quien nos habla de huellas de aceleramiento, que nos indican que en un momento dado el vehículo estuvo en una posición no totalmente paralela al sentido de la circulación, sino incluso ya con la punta dirigida más hacia la izquierda. Lo que reconocen Fernando López Álvarez y Fernando López Morales, que no vieron el momento del impacto, o en el sentido de que no vieron el momento exacto del impacto, porque el vehículo les tapó la visibilidad de dónde estaba Ernesto Medina. Eso nos indica, entonces, que si les estaba tapando la visibilidad, es que él seguramente estaba parado en ese momento del impacto del lado derecho y que se dio con esta parte del vehículo. Y por lo tanto, no se puede concluir que haya tenido la intención de privarlo de la vida. Nadie puede querer lo que no conoce. Por lo tanto, debe de absolverse de la acusación a mi representado. Es cierto que los testigos Fernández López Morales y Fernández López Álvarez mencionan que se echó en ese sentido en reversa, pero esto es absolutamente inverosímil y contradictorio, porque ellos mismos, lo hemos dicho hasta el cansancio, refieren que no vieron el momento del impacto porque los tapó el vehículo. Si fuera cierto que se echó en línea recta hacia atrás y luego hacia adelante, ellos hubieran visto, desde luego hubieran visto, de acuerdo a la posición en la que se encontraban ubicados, del lado derecho, a unos cuantos metros, que el impacto se vea de frente. Al contrario, se echó en reversa, y si se echa en reversa es por una simple razón, para huir de una agresión que quedó plenamente demostrada hoy en día. Entonces está justificado todos esos movimientos previos, y además son movimientos previos que la lógica nos indica de forma muy clara que son movimientos defensivos y que buscan salir del lugar, huir del peligro. Nunca privar de la vida a una persona, como sería echarse en reversa en forma en línea recta hacia atrás. Por lo tanto, y también tomando en consideración este otro argumento,
la sentencia, la única sentencia justa en este caso, es la sentencia absolutoria. Gracias. Varios códigos procesales del país establecen la posibilidad de que una vez expuestos los alegatos de clausura, la víctima u ofendidos puedan hacer uso de la palabra. Por regla general, no debe dejar pasar esta oportunidad de que la víctima u ofendidos se dirijan al tribunal, pues sus palabras pueden provocar un impacto emocional que favorezca un fallo condenatorio. Señor Ministerio Público, me interesa saber si se encuentra aquí presente él o los ofendidos. ¿Están presentes en esta audiencia, señor? Sí, señor juez. ¿Cuál es el nombre, perdón? Georgina, ¿está aquí en esta sala de audiencia? Le voy a pedir de favor a la encargada de sala que le permita el acceso para efecto de poder hacer un registro en todo caso de lo que le diré y su posible manifestación. Pase por favor y siéntese a un lado del señor agente del Ministerio Público. De acuerdo al artículo 114 en su fracción octava del Código de Procedimientos Penales, se considera ahora en este nuevo sistema de justicia que es muy importante también escuchar a la víctima o en todo caso al ofendido para que puedan expresarse en relación a lo que está sucediendo en un juicio previo precisamente a su resolución. ¿Cuál es el tipo de relación o parentesco que usted guardaba con la víctima? ¿Cuál es el tipo de relación que usted guardaba con él? Era su esposa, ahora soy su hija. Ok, una vez que le hice el comentario hace un momento de que tenía usted oportunidad de que se le escuchara, quiero que me diga si quiere usted hacer alguna manifestación en relación a lo que usted estuvo presenciando, porque estuvo aquí durante el desarrollo de la audiencia. ¿Quiere hacer alguna manifestación en el entendido de qué es esto? Es una manifestación. Gracias. Si gusta pasar, por favor, a tomar asiento. Gracias. Mire usted, Gilberto, ya escuchó usted, vio, estuvo presente durante el desarrollo de toda la audiencia, pudo ver y escuchar todo lo que estuvo sucediendo o aconteciendo durante el desarrollo de la misma. De acuerdo al artículo 370 del Código de Procedimientos Penales, esta sería la última oportunidad que usted tendría para ser escuchado. Igual, me refiero a una manifestación. ¿Quiere hacer alguna manifestación sobre todo lo que usted estuvo presenciando durante el desarrollo de esta audiencia? Bueno, toda vez que la fase propiamente de producción de prueba y debate ha concluido, este tribunal procederá a hacer la deliberación respectiva de acuerdo al artículo 371 del Código de Procedimientos Penales. Para esto vamos a tomar un receso de media hora y enseguida vendrán aquí a la audiencia para escuchar la deliberación que en colegiado tomará este resolutor. Por favor, pueden salir si quieren, no abandonen, no se salgan de aquí del lugar y regresamos en 30 minutos. Con permiso. Todos de pie, por favor, para recibir al tribunal y reanudar la audiencia. Buenas tardes, tomen asiento, por favor. Toda vez que este tribunal ha concluido con la deliberación y habiendo verificado que se encuentran presentes las partes que originalmente fueron convocadas, se reanuda la presente audiencia. Para ello, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales, es necesario que el juez relator, el doctor Fernando Coronado Franco, proceda a dar lectura al fallo respectivo. Muchas gracias. En esta ciudad, a los 16 días del mes de marzo del año actual, se ha reunido en esta sala de tribunal de juicio oral, en lo penal, el tribunal integrado por el presidente de la misma, licenciado Fabio Valdés Benzazón, así como los jueces licenciados Eduardo Sayas Alcántara y Fernando Coronado Franco, este último como relator,
llevándose la audiencia de juicio oral número 1, diagonal 2010, seguido en contra del acusado Gilberto Herrera Ortiz, y ha deliberado después de haber clausurado el debate de rigor de conformidad con lo dispuesto en los artículos 371 y 372 del Código de Procedimientos Penales, ponderando todas las pruebas rendidas en la misma con arreglo a las normas contenidas en los artículos 18, 20 y 374 del citado cuerpo legal, llegando a la siguiente decisión. Primero, este tribunal condena por unanimidad a Gilberto Herrera Ortiz por el delito de homicidio previsto en el artículo 123 del Código Penal, que en calidad de autor y en forma dolosa se le atribuye y en agravio de quien en vida llevara el nombre de Ernesto Medina López, según hechos ocurridos a las 4 de la tarde del día 22 de agosto en la calle Ramírez Calderón, a la altura del número 122 en esta ciudad. Segundo, se da por acreditado el hecho que a continuación se le da lectura. Que el 22 de agosto del 2009, a las 16 horas, el imputado Gilberto Herrera Ortiz, a bordo del vehículo Nissan Pickup 1989 color gris de B22874, encontrándose estacionado sobre la calle Ramírez Calderón, a la altura del número 122 de la colonia San Felipe, en la parte frontal del vehículo sobre la banqueta, con la parte frontal del vehículo sobre la banqueta, viendo hacia dicho domicilio, se observa a la víctima Ernesto Medina López. El vehículo inicia la marcha en reversa y aproximadamente 5 metros, para luego acelerar hacia el frente, impactando a la víctima que se encontraba sobre la banqueta, produciéndole con el impacto que cayese al suelo y generándole un traumatismo cráneoencefálico que le provocó una hemorragia y edema cerebral severo, mismo que le produjo la muerte. Tercero, que conforme a la valoración que se ha hecho de toda la probanza rendida en juicio, se desprende que el Ministerio Público, a través de las declaraciones de Fernando López Morales, Fernando López Álvarez, así como los agentes de vialidad Pedro Alvarado Martínez y José Maldonado Rivas, y los peritos en medicina forense, doctor Isidro Jacobo Izaguirre Luébano y Oliverio Portillo del Real, así como la perito en criminalística Ana Laura González Meraz, la química Lucía Falcón Sáenz y la genetista Carla Hernández Chávez, así como la serie de fotográfica del lugar de los hechos y la documental pública consistente en la tarjeta de circulación del automóvil referido, logró demostrar que Ernesto Medina López fue privado de la vida como consecuencia de las lesiones mortales que le fueron inferidas al ser impactado por el automóvil marca Nissan tipo Pickup que conducía Gilberto Herrera Ortiz, quien empleó el vehículo como objeto vulnerante al direccionarlo voluntariamente en contra de la víctima, con la única intención de provocarle un mal e incluso la muerte. Resultado material que sin duda fue representado en la mente del autor del hecho punible. En el entendido de que la información proporcionada por los médicos legistas, que dicho sea de paso, no fue controvertida en juicio, fue contundente para corroborar que fue el impacto con el automotor la consecuencia de la caída de la víctima, lo que provocó las lesiones letales apuntadas. Además, en dicho evento, sin duda coinciden las notas típicas que definen al delito de homicidio,
según la descripción que hace el legislador en el artículo 123 del Código Penal, es decir, la supresión de la vida humana como elemento material y que este resultado es producto del comportamiento de otro, quien dirigió su conducta de manera consciente y voluntaria a dicho fin. No pasa por inadvertido para este tribunal que el órgano de defensa, a través de los relatos de Alejandra Fernández Ríos y Berenice Pérez González, trató de desvirtuar la teoría del caso del Ministerio Público, bajo la tesis de que Gilberto Herrera Ortiz nunca tuvo intención de generar un mal en franca transgresión a